Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy continuamos con los videos de Power Query y en esta oportunidad les traigo un tema muy útil como lo es el manejo de días hábiles dentro de Power Query. Obviamente muchos estamos acostumbrados a trabajar con el cálculo de días hábiles directamente en Excel. Existe una función muy sencilla que nos permite calcular los días hábiles, a su vez significa que excluimos los fines de semana y podemos incluso especificar cuáles son los días que consideramos fines de semana y también podemos especificar los días festivos o feriados para excluirlos. Ahora, ¿cómo podemos emular o cómo podemos aplicar esta misma funcionalidad dentro de Power Query? La verdad es que no existe una función directa que nos permite realizar este procedimiento, ¿no? Normalmente en Excel lo que haríamos es, por ejemplo, días laborales entre el inicio de una fecha y el fin. Si a eso le queremos sumar algunos días vacaciones o festivos, por ejemplo, si tienes una tabla donde tengan los días festivos, lo incluyes y ahí te hace el cálculo. Si quieres considerar, por ejemplo, si del 1 de noviembre al 1 de noviembre quieres que ese día lo considere como ya un día hábil o quieres que lo considere como un día hábil a partir del siguiente día, es decir, del 1 de noviembre al 2 de noviembre, algunos lo consideran eso un día hábil, para otros desde el primer día ya lo consideran un día hábil. Entonces, dependiendo de cómo lo quieran, si lo quieren considerar el primer día como cero, simplemente a esta forma le restan un -1. ¿Sí? Quedaría de esta manera. Ahora, ¿cómo podemos llevar a cabo todo este procedimiento dentro de Power Query? Vamos a verlo. Para eso traje este ejemplo, ¿no? Para empezar, tenemos una tabla que tiene unas etapas, que tienen un inicio, un fin. Algunas de los fines de la fecha fin no tienen fecha, como pueden ver. Y tenemos una tabla de festividades o de festivos. Luego nos vamos a lo que es el entorno de Power Query. Y allí vamos a vamos a agregar una columna personalizada. ¿Sí? Columna personalizada. Y aquí vamos a agregar todo lo que es la función que nos va a calcular lo que queremos. Ya yo lo tengo aquí previamente agregado, es esta parte. Fíjense que aquí tenemos que, en el video anterior les explicaba un poco lo que era la columna personalizada y le mostré un ejemplo con una función condicional. Como podemos ver aquí, ya le estamos agregando más complejidad a lo que son las columnas personalizadas. Ahora vamos a hacer un cálculo con múltiples funciones en lenguaje M para llegar a nuestro resultado. ¿Qué hacemos aquí? Fíjense que aquí tenemos list.com. Esto es una función M dentro de la familia de las funciones asociadas a las listas. Fíjense que todas tienen list. Y dice cuenta. List.selección. List.diferencia. Entonces, son funciones asociadas a la familia de las listas. Entonces, la primera nos dice, bueno, aquí lo que estamos tratando es de emular lo que haría la función días hábiles. ¿Y qué es lo que en fondo hace la función días hábiles? La función días hábiles lo que hace es cuenta los días transcurridos entre dos fechas y descuenta los días sábados y domingos y descuenta los festivos asociados. Y el resultado de esa cuenta son los días hábiles. Es la única diferencia entre los días hábiles y los días corridos, es que en el segundo le excluimos estos días especiales, digamos, o días no laborales. Entonces, ¿cómo se replica esto en Power Query? Primero se aplica una función listCon que lo que hace es hacer la cuenta, porque al final nos va a arrojar un número. Es la cuenta de una lista. Es decir, que todo lo que vamos a hacer acá es la construcción de una lista que al final la vamos a contar. ¿Sí? Entonces, la otra lo que hace es una selección. List select es una selección de elementos de una lista. ¿Sí? ¿Cuáles son esos elementos? Lo que cumplen la condición interna. O sea, como que va como
resolviendo operaciones internas y luego van aplicándose funciones una tras otra, lo que llamamos funciones encadenadas, ¿no? O indexadas. Entonces fíjense aquí, la list difference lo que hace es que calcula la diferencia entre dos fechas. Tenemos la list transform, lo que te hace es que a una lista le aplica una función, ¿sí? A esta lista, que es la lista de festividades, le aplica una función. Y luego a esa función le excluye, o le excluye lo que tiene como día, porque la función day, week, lo que hace es que te dice cuáles son los días, si hay una fecha, porque todo esto está trabajando en función de lista. Si hay una fecha, por ejemplo, el 1 de noviembre, va a evaluar qué día es el 1 de noviembre, si es lunes, si es martes, y le va a dar un número a cada día de la semana, y luego va a evaluar si es menor a 5, entonces lo va a excluir. De esta manera, tendríamos construida lo que es la función para calcular los días hábiles, ¿no? Aquí tenemos el -1, que le mostré anteriormente, que con el -1 excluí, si yo no quería considerar el primer día como día hábil, sino a partir del segundo día. De esta manera podemos calcular. Consideraciones. Primero, obviamente, tenemos que traer las dos tablas de datos a Power Query. Para que funcione esta función, tiene que estar expresado en fecha corta. Fíjense, si yo esto lo tengo fecha larga, esto fueran horas, minutos, segundos, y yo aplico, fíjense que todo me da error. Entonces, para que funcione, tiene que estar expresado en fecha corta. Bien, ya tenemos. Se fijan, hay unos que aún nos siguen dando error. ¿Pero por qué nos da error? En este caso nos da error porque el inicio es el 5 de noviembre y el fin es el 1 de noviembre. Obviamente este error se dio porque yo agarré datos de prueba y no hay una lógica tras estos datos, ¿sí? Pero evidentemente lo correcto es que la fecha de inicio tiene que ser inferior o igual a la fecha fin. Y con eso eliminamos estos tipos de errores, ¿no? Igual, obviamente, tienen la opción de reemplazar los errores con algún valor, ¿ya? Además, este también nos da error, pero nos da error porque dice, porque es nulo, ¿sí? Porque estamos en la fórmula, la manejamos considerando que siempre íbamos a tener el inicio y el fin, pero a veces en una data puede ocurrir que tengamos el inicio de esa etapa, pero no haya terminado, porque está en proceso. Entonces, ¿cómo manejamos estos casos que sí son parte del proceso, ¿no? ¿Cómo los controlamos? Entonces, ya sabemos que con esta función tenemos controlado tenemos controlado lo que es el inicio y el término de calcular los días hábiles cuando tenemos la fecha de inicio y tenemos la fecha fin. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos solamente la fecha de inicio? Podemos a esta fórmula agregarle una condicional. Por ejemplo, yo puedo decir sí, la fecha fin es igual a nulo, es diferente de nulo, aplícame esa función que estamos viendo. Pero y si no, me copio toda la lógica, porque va a ser exactamente lo mismo, pero tenemos que cambiar algo. En la fecha de inicio es la misma, ¿sí? Da igual cómo lo llamen. Esto es simplemente como yo las llamé en estas columnas, pero esto puede ser inicio, esto puede ser lo que ustedes quieran. ¿Qué necesitamos para que esto funcione? Necesitamos tener la fecha de hoy, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos agregar la fecha de hoy?
ahí me falta algo. Entonces, antes de eso, voy a agregar una columna. Por ejemplo, para ello vamos a agregar una columna personalizada donde vamos a aplicar el lenguaje M para obtener la fecha del día. Esto sería, la función datetime.localNow que nos da la fecha de hoy. Fíjense, yo ejecutarlo, me da la fecha. Vamos a cambiar el nombre de la columna, vamos a ponerle hoy. Perfecto. Ahora, lo vamos a llevar a fecha corta. Y ahora, dentro de nuestra función vamos a sustituir donde el fin ahora es hoy. Fíjense, este que tenía el now, el nulo en fecha fin, lo que dice es que, bueno, cuando no tenga fecha fin, entonces tómame como fin la fecha actual. Puede ser que eso no sea lo que ustedes quieran, a lo mejor quieren que cuando no tenga fecha fin, que diga pendiente. También pueden hacerlo con la misma función personalizada. Pero a lo mejor lo que quieren es calcularme los días hábiles que llevamos hasta la actualidad. Incluso podrías crear otra columna que diga proceso terminado y en proceso. Y así puedes diferenciar los cálculos en fechas terminadas y fechas en proceso. Y bueno amigos, como pueden ver, todo esto que acabamos de ver, todas estas funciones, pueden hacer uso de ellas individualmente. Aquí las combinamos entre todas para dar esta solución, pero ustedes pueden utilizar individualmente, combinar alguna de ellas con otras, ya que esto al final depende de la creatividad de ustedes. Entonces, bueno amigos, espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido algo interesante que puedan aplicar en su trabajo, en sus proyectos. Y nos vemos en el próximo video para que sigamos aprendiendo juntos. Hasta luego y recuerden suscribirse.